Ok, entonces, este laboratorio tiene tres partes. La primera parte va a ser justamente un repaso de la teoría un poco de series de Fourier. Aquí tienen estos son los cuatro documentos con los que vamos a trabajar el día de hoy. En- los tienen en Paideia para descargar. Uno son los apuntes del profe. Yo también voy a hacer mi teoría con mi tablet como la suelo hacer. Em, pero en los apuntes del profe está toda la teoría que vayan a necesitar. Eh, luego vamos a resolver un poco de, bueno, perdón, primero, vamos a terminar un poquito los temas de transformada Z. em, y luego vamos a ver un poquito de la implementación computacional de series de Fourier, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que vamos a tocar. Entonces, se divide en tres partes porque primero vamos a repasar, terminar de repasar transformada Z, luego vamos a hablar de la teoría de series de Fourier y voy a hacer algunos ejemplos computacionales y luego en la última media hora ustedes van a usar este PDF que se llama Lab 5 para practicar y nos van a estar preguntando constantemente a sus JPs eh, cualquier duda que tengan de resolverlos. Yo igual les voy a dar todas las indicaciones que pueda respecto a respecto a estos ejercicios, pero bueno, esa es más o menos la dinámica con la que vamos a trabajar hoy. Ya, entonces, dame un minuto. Abran por favor este MLX, este live script de Transformada Z para que me vayan siguiendo un poquito, ¿no? Mm, Ok, chicos, entonces, solo para recordarles, la transformada Z es aquella transformada que discretiza la transformada de Laplace, ¿no? Espero que eso les quede claro, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablábamos de la transformada de Laplace, decíamos que era una transformada, ¿no? Que te permitía analizar no solo componentes en frecuencia estacionarios, sino componentes exponenciales oscilatorios, ¿no? Entonces, a ver, esto recordemos que es una
discretización de Laplace. Y Laplace era esta fórmula, ¿no? Laplace de la señal x de t es igual a x de s, es igual a la integral de menos infinito a más infinito de x de t a la menos st, ¿correcto? Diferencial de t. Donde s tenía la particularidad de ser sigma más j omega, ¿no? Es decir, tenía una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Y esta parte real se asociaba a la parte exponencial transitoria y el omega se refería a la parte de frecuencias sinusoidales estacionarias, ¿no? Ya. De la misma manera, la transformada Z hace exactamente lo mismo. Ahora, la transformada Z se va a aplicar a una señal discreta, ¿no? Y la vamos a denotar como X mayúscula de Z, ¿no? Y va a ser igual a la suma sobre todas las muestras, ¿no? Esto es lo mismo que lo que hacemos arriba al integrar sobre todo el dominio, ¿no? De menos infinito a más infinito, en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces aquí sería sobre el dominio de las muestras N, ¿no? am, de la señal proyectada sobre estas bases ortogonales de exponenciales complejos armónicamente relacionados. Es J omega n. Y, o sea, quiero que... perdón. Esa es la transformada de Fourier. Ya. Ya, ok. Disculpen. Ya, me emocioné. Z a la menos n. Ya, me adelanté al final del curso. Ya, esa es la transformada Z. Ya, ahora, es bien interesante analizar qué está sucediendo acá, porque yo les estoy diciendo que es una discretización de la transformada de Laplace, pero en la transformada de Laplace tenemos claramente un factor exponencial, entonces tenemos que analizar un poquito este número complejo Z. Entonces, Z es un número complejo, de hecho, es cualquier punto en el plano complejo, y entonces lo podemos expresar como magnitud de z y fase de z, ¿no? Y la fase la expresamos así, ¿no? E a la j ángulo de z, ¿no? Algo así. Entonces, digamos que le vamos a llamar a esto teta, ¿no? Y entonces, mm, z e a la j teta. Aquí hay algo que me está faltando. Ya, bueno, entonces, si reemplazamos, nos va a quedar así la definición de la transformada Z, ¿no? Y esto es lo que quiero que se lleven, ¿no? Para, digamos, que vean la relación entre ambas transformadas. Z a la menos n, a la j, n teta, menos n teta. Ya, ok, entonces, cuando nosotros ponemos en la ecuación justamente esta definición de Z, nos quedan estos dos términos, ¿no? Y este término de acá es un término exponencial, ¿correcto? Es un término que solo te modula la magnitud. Entonces, ese es el término que nos va a hablar sobre la convergencia, porque recuerden que este término de acá, o mejor dicho, la parte real del operador de Laplace, es el que solo de ese dependía la convergencia, ¿no? Porque ese es el que te decía si es que era un exponencial creciente o decreciente y te modulaba la amplitud. Y cuando analizábamos funciones de transferencia de sistemas lineales, ese es el que tenía que ver con que sea estable o no el sistema. ¿Me siguen? ¿Correcto? Ya. Entonces lo mismo va a pasar con la transformada Z. Este factor de acá es el que ve convergencia, es el que se refiere a exponenciales transitorios, ¿no? Y este factor de acá, que te modula fase únicamente, es justamente el que ve frecuencias estacionarias. Entonces es exactamente lo mismo. De hecho, mm, LJ omega n, omega n, LJ omega.
Ya, ok. Sí, expresémoslo de esta manera. En vez de teta, vamos a ponerle aquí omega. ¿Por qué? Porque eso es lo que me faltaba. Este número está rotando en el círculo unitario, ¿no? Este es el círculo de radio uno, ¿no? Y está rotando con una frecuencia. Y esa es, digamos, como que esta velocidad angular es esta frecuencia omega de acá, ¿no? Y ahí entonces ya tenemos esta representación de acá, y esto en realidad va a ser menos e a la, e a la j menos omega n, o pongámoslo así, e a la menos j omega n, ¿no? Entonces, justamente este término de acá tiene que ver con las frecuencias estacionarias. Y es bien curioso, porque de hecho yo me adelanté y aquí había escrito otra fórmula que tenía en mi cabeza, que es la transformada de Fourier en tiempo discreto. Eso lo vamos a ver después, pero básicamente si ustedes evalúan la transformada z en el círculo unitario, es decir, hacen que esto sea igual a uno, van a tener la transformada de Fourier, simplemente anulando esto de acá. Igual en la transformada de Laplace, si ustedes toman que la parte real es cero, les queda únicamente la parte de frecuencias sinusoidales estacionarias. Y eso es la transformada de Fourier en tiempo continuo. Y de hecho, eso lo vamos ya a empezar a atar poco a poco, porque al final vamos a hablar de series de Fourier. Y la serie de Fourier es, digamos, la herramienta principal sobre la cual se construye la transformada de Fourier. Primero uno aprende la serie de Fourier porque es históricamente la que apareció primero, y luego haciendo un artificio a la serie de Fourier se puede generalizar en la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, es interesante ver así la relación entre las transformadas, porque todas están correlacionadas. Es por algo que este curso se llama series y transformadas, ¿no? Y no es que una transformada es diferente respecto a la otra. Todas están haciendo lo mismo, tomar el dominio del tiempo y representarlo en el dominio de la frecuencia, solo que las usamos en contextos distintos. Si yo tengo una señal discreta y da la curiosidad que es eh, aperiódica, me conviene usar la transformada de Fourier. Si tengo una señal continua con parte exponencial transitoria, me conviene Laplace. Si no tengo partes exponenciales transitorias, me conviene Fourier. Entonces uno así va escogiendo sus herramientas, ¿no? Según lo que necesita. Pero esa es más o menos o la teoría de la relación entre la transformada Z, cuáles son los factores de su convergencia, su relación con la transformada de Laplace, cómo es que está haciendo lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿no? Aquí ya podemos ir con algunos ejemplos. El primer ejemplo nos pide calcular la transformada z de una señal de longitud finita, una secuencia. Entonces, esto es una señal discreta, ¿no? Que va con un n de 0 a 3, ¿no? Y al aplicar la definición, ustedes solo al ojo deberían poder hacerlo, ¿ok? La transformada z, si se dan cuenta, al final no es más que una serie de potencias. Y eso estoy seguro que el profesor les ha hecho hincapié en eso, ¿no? Tienen x de z, es la sumatoria en todo el dominio de n, de x de n, z a la menos n, ¿no? Entonces es una serie de potencias, ¿ya? Y las potencias van haciéndose mayores mientras tenemos muestras que se están alejando del origen, ¿no? Entonces, ustedes al ojo deberían decir que la transformada z de esto tiene que ser 3 por z a la 0 más 5 por z a la menos uno más 4 por z a la menos 2 más 3 por z a la menos 3. Eso deben tenerlo súper claro porque es por simple definición. Ahora, miren, yo lo he expresado así con potencias negativas. Acá el Symbolic Toolbox de MATLAB no necesariamente lo va a poner así. Lo va a poner como 5 sobre z, 4 sobre z cuadrado. Pero la convención en procesamiento de señales es de usar siempre potencias negativas. Es lo mismo, ¿no? Pero, o sea, de ponerlo en división, pero siempre es mejor que se acostumbren a ver potencias negativas, porque cuando vean procesamiento digital de señales, cuando tengan que analizar algún sistema discreto, es más, incluso MATLAB para algunas funciones, como por ejemplo, a ver, se me viene a la cabeza FIR1. Esta función te permite justamente realizar un filtro real, un tipo de filtro que se llama filtro de respuesta impulsiva finita,
¿ya? Y los argumentos que toma son, o los argumentos que te da un vector de coeficientes. Y el vector de coeficientes, si es que vamos a la documentación, van a ver que lo expresa matemáticamente como potencias negativas de z, porque esa es la convención en procesamiento digital de señales. Bueno, mi cuenta de MathWorks decidió dejar de funcionar, no sé qué pasa. Ya, bueno, créame, ¿no? Es bueno que se acostumbren a usar potencias negativas, ¿no? Entonces, y obviamente está de más, ¿no? Pero no necesitan usar MATLAB para calcular esto, ¿no? Como ya se los he dicho, debería ser un poco al ojo que la transformada z de este, de esta secuencia sea igual a... Ah, perdón, pensé que estaba mostrando. Ya. 3 más 5z a la menos uno más 4z a la menos 2 más 3z a la menos 3. Ok, ahí me falta algo. ¿Quién me puede decir qué me falta? Esa transformada no está definida correctamente. O sea, es correcto. Esa es la transformada z de esa señal. Pero me falta algo. ¿Alguien me puede decir qué me falta? Cálculo, cálculo uno o ni siquiera cálculo uno, fundamentos de cálculo. Colegio. Exacto, el dominio. ¿Y cuál es el dominio en transformadas? No le llamamos dominio porque somos gozus los que hacemos señales digitales. Región de convergencia le llamamos, ¿no? Nunca le llamamos dominio porque, bueno, pero es el dominio, ¿no? Ya. Necesitamos la región de convergencia, ¿no? Pregunta, ¿alguien me puede decir cuál es la región de convergencia de esa señal? ¿De esa transformada? A ver, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es una región de convergencia? Ya lo deberían saber, ¿ah? Han llevado ya transformada Laplace, ya dieron el parcial. Rock, ya, sí, esa es la sigla en inglés, ya, ok. Alumno Carlos Pariona de la Maestría de Física Aplicada, ¿nos puede decir que es una región de convergencia para todos? Es la región en el plano complejo donde la transformada converge. Exacto, por eso se llama región de convergencia. Entonces, ¿dónde puede que no converja la transformada ahí? Ah, pero En cero, ¿no? Porque z a la menos uno, z a la menos 2, si z es igual a cero, ¿qué va a pasar? Ex- ya, no existe, pero ¿por qué? Porque se va al infinito. ¿Y cómo se llama cuando una transformada se va al infinito? Eso sí lo saben, ¿ah? Laplace. ¿Cómo se llama JP Carlos Pariona? a mí sí no me acuerdo. Un polo. Ah, Hay un polo. Hay un polo en cero. ahí está, pues. Ya, ya. Ok, entonces la región de convergencia va a ser esto, ¿no? Rock va a ser, lo expresan así, es el plano complejo menos el origen. ¿Ok? Sí, queda claro. Ya, entonces no necesitamos MATLAB para eso, pero ya, bueno, aquí está en MATLAB. Ya saben, siempre pongan CLC, clear y close all. Definen como variable simbólica al, a z para que justamente todo dependa de la variable z y haga el cálculo simbólico de esa manera. Definen su vector de las muestras, ¿no? Este es x de n en el dominio del tiempo. Es el dominio del tiempo discreto. Este es el vector de dominio de tiempo discreto, ¿no? Otra forma de definirlo, no me gusta definirlo así. ¿Alguien me puede decir? Es bien sencillo. Sí saben hacerlo. Está fácil. ¿Qué? ¿No? 0,2.3, ¿no? Eso es lo mismo que lo del costado. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Ya, me gusta mucho más así, porque así se hace, así se trabaja realmente. Ya. Entonces, X mayúscula es igual a esto. ¿Ok? Entonces, ya, ahí hicieron la transformada Z. Ya, entonces acá tenemos una acotación. Si la señal discreta de longitud finita, debemos usar el comando simsum para hallar su transformada Z. Mm, ¿Así? Pero aquí yo no veo que ha usado. Abajo, Ah, ahí,
Mm, ya, de longitud infinita. Ok, ya. Ya, entonces, luego tenemos un ejemplo clásico, ¿ok? Y miren, me voy a dar el trabajo de calcularlo a mano para que ustedes, por favor, no dejen de calcular a mano las cosas, ¿ya? Primero, a ver, la demostración de cómo se calcula esa transformada a mano, ¿la han visto? O si yo les pido, calcula por definición esa transformada, ¿pueden hacerlo? Sí pueden, desde el ciclo pasado pueden hacerlo. Es una serie de potencias, ¿no? Es una serie de potencias, la transformada Z. Ya, a ver. Pucha. Oye, eso sí lo han visto en clase, estoy seguro. Ya, me están decepcionando. ¿Ok? Mentira, mentira. Ya, entonces, por definición, va a ser esto, ¿no? La señal x de n por z a la menos n. Esa es la definición de transformada Z, ¿correcto? Ya, pero el u de n, ¿qué me permite hacer? Cambiar los límites de la suma, ¿no? Para que sea de cero a infinito. Entonces ahora va a ser desde n igual a cero hasta infinito, de 0,9 a la n, z a la menos n. Ya, y aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo factorizar, ¿no? Puedo jugar un poco con esto. Puedo jugar así. 0,9 por z a la menos uno a la n. ¿Correcto? ¿Eso es correcto? Sí, ¿no? Ya. Y si yo hago eso, ¿cuál es la respuesta de esa suma? Ya, pues, eso sí me pueden decir. Por Dios. Ya. Olvídense de que sea 0,9 z a la menos uno. Pónganle R. No, R no. Pónganle X a la N. Ya, la sumatoria de cero a infinito de X a la N. Es la geométrica, sí. ¿Por qué no me pueden decir que es una serie geométrica? Sí, ya. ¿Cuál es la respuesta de la serie geométrica? Ya, ajá, uno sobre uno menos R, correcto. ¿Y quién es R? Claro, entonces R es 0,9 z a la menos uno, ¿no? Esto es R y luego uno menos R, ¿no? ¿Y cuál es la convergencia, la condición de convergencia? O que el valor absoluto de R sea menor a uno, ¿no? Ya, en otras palabras, ¿cuál es la transformada? Es uno entre uno menos 0,9 z a la menos uno. Y la región de convergencia, ¿cómo tiene que ser? Valor absoluto de z mayor a 0,9, ¿correcto? Esta es la ROC. ¿Sí? ¿Qué? No, pero sí por... Ya, solo reemplazar, es álgebra. Ya, por eso les decía que es fácil y que lo pueden hacer desde Cal 4 esto. ¿Qué es de Cal 4 desde el colegio? No, mentira. Ya, sí, ¿no? Es bien directo. ¿Ya? Entonces, ¿sí o no que esto es lo que está en las tablas de transformadas? Sí. Ya, entonces no había mucho que pensar, pero, o sea, esto lo tienen que saber, esto es lo mínimo. O sea, no porque siempre usamos tablas, porque es la verdad, siempre usamos tablas, pero no por eso no van a saber esto, o sea, esto es lo básico, ¿no? Ya. Entonces, 1 entre 0, 1 menos 0,9 z a la menos uno, ¿ok? Ya, no necesito usar MATLAB. ¿Ya? Y tampoco necesito usar tablas, pero ustedes sí lo están haciendo con MATLAB y sí van a tener tablas en el final, y por eso ustedes tienen que acostumbrarse. Ahora, esta es una transformada notable, o sea que la van a encontrar en tablas, pero por ejemplo, yo tengo las tablas que más he usado en toda mi carrera, son las tablas de cuando yo llevé procesamiento digital de señales acá con su estimado JP también, lo llevamos juntos. Yo le gané, no, mentira. Y miren cómo está en las tablas de transformadas. Acá les ponen, por ejemplo, las propiedades de la transformada Z y miren, aparece así, alfa a la n, u de n. Y la transformada Z es un 1 entre uno menos alfa z a la menos uno. Es lo que nos ha salido, ¿no? Alfa es 0,9 en este caso. Y miren la región de convergencia. Z mayor a alfa. Ahora, esta es causal para una señal del lado derecho. ¿Por qué?
porque espero que ya esto les haya dicho el profesor, pero si no se los ha dicho, solo viendo esta tabla ya se pueden dar cuenta, ¿no? Se dan cuenta de que esta señal y esta tienen la misma transformada Z, ¿sí? Eso puede pasar. Y por eso les digo que no está definida la transformada Z si ustedes solo me dan la transformada. O ninguna transformada, ni Laplace, ni Z. En Fourier no solemos hacer región de convergencia porque rara vez no converge una transformada de Fourier. Y si estás analizando una señal con Fourier, es porque de por sí sabes que va a converger. Pero en Laplace y en Z siempre hablamos de región de convergencia. ¿Por qué? Porque dos señales distintas pueden tener la misma transformada. Y lo están viendo, ¿no? Esta señal, ¿quién me puede decir cómo es esta señal o cómo se ve? Ya, ok, no es causal, pero ¿cómo se ve gráficamente? La de arriba, ¿cómo se ve? Ya, la de arriba está fácil. Alfa la n u de n. Ya, es una exponencial y dependiendo de que el alfa sea mayor o menor de cero, va a ser creciente o decreciente, ¿no? Pero es una exponencial del lado derecho, ¿no? O sea, en n igual a cero se activa y empieza. Ya, y la de abajo es simplemente la reflexión, ¿no? Es sí, literalmente la reflexión, entonces es una exponencial del lado izquierdo. En otras palabras, es una señal anticausal, ¿correcto? Ya, entonces, por eso tienen acá una región de convergencia anticausal. Cuando, a ver, las regiones de convergencia, ustedes ya se han visto la clase transformada Z, ¿no? Se supone, ya. ¿Cómo son las regiones de convergencia en la transformada Z? Geométricamente hablando. En Laplace eran tiras, ¿no? O sea, tiras verticales, ¿ya? Y en Z son círculos, correcto. Círculos o anillos. Ya, entonces, esto de acá, por ejemplo, nos dice que para señales no causales, lo que tenemos es que tomas el círculo y la región interior, no causales, interior. Y las causales es tomas el radio y la región exterior. Eso se lo tienen que grabar. ¿Y quién te determina el radio? Siempre va a ser el polo porque los polos son los que te dicen dónde está la región de convergencia. ¿Correcto? ¿Sí me siguen? Por eso es importante saber interpretar las tablas. No es que tú vas a la tabla y encuentras tu transformada y ya, no, tienes que saber qué está pasando, ¿no? Tienes que saber interpretar. Ah, esto es otra cosa. Ya, entonces se los dejo aquí. Este es de una tabla de transformadas. Ya, pero ahora veamos cómo es en MATLAB, ¿no? Entonces en MATLAB se ha puesto una variable simbólica para el tiempo discreto, n, y para z. Y bueno, acá pone una condición para forzar de que n sí o sí sea entero. Luego define la señal. A MATLAB no le tienen que decir que es causal, porque si están trabajando en cálculo simbólico, siempre va a asumir causalidad. Así que no necesitarían poner el escalón unitario que tal vez han visto que lo pueden definir así, ¿no? No es necesario, porque a la hora que usen SimSum ya asume la parte causal. Y además aquí lo están haciendo, justamente lo están forzando esa causalidad, diciéndole que sume de cero hasta el infinito, ¿no? Ya, y eso es lo que están haciendo aquí, ¿no? Se demora un poquito. El SimSum. Ya, y obtenemos esto, ¿no? Mm, sí, ¿no? Se mete el denominador a ese límite y con eso sale esto de acá. Ya, y esto de acá, si ustedes bajan el Z, es exactamente lo mismo que habíamos hallado, ¿no? A mano. Es uno entre uno menos 0,9 Z a la menos uno. No me gusta que el profe lo ponga así, ¿ya? O sea, él es matemático, pero como la gente acá, nosotros somos de ingeniería y hacemos procesamiento digital de señales, como les digo, la convención suele ser no ponerse así, sino ponerlo así, de hecho. Um, Fuck. Uno como potencia negativa. ¿Por qué? ¿Y por qué ustedes dirán que lo hacemos así? O sea, no es por fregar, sino es por una razón simple. Es que cuando hacen esto,
el coeficiente, el coeficiente de las potencias negativas de Z es directamente el polo. Entonces, por eso nos conviene poner así de esta manera. Porque aquí no pasa nada, ¿ya? Porque se puede ver al ojo que es, digamos, aquí también el polo es 0,9. Pero imagínense que tienen este es un sistema de primer orden, le llamamos. Ya, pero imagínense que tengan un sistema de cuarto orden, hasta z a la menos 4. Entonces, ahí ya no pueden ver tan claramente si lo ponen así con potencias positivas cuál es el polo, pero sí lo pueden ver por los coeficientes. Por eso lo ponemos como potencias negativas. ¿Queda claro? Sí, ya, bacán. Ya, ahora, como a MATLAB le gusta hacerle la vida fácil a los estudiantes, tiene estos dos comandos que se llaman ztrans e iztrans. Ztrans lo que hace es justamente tomar la transformada Z utilizando cálculo simbólico e iztrans hace lo inverso, hace la transformada Z inversa. Y sirve para calcular la transformada Z unilateral. O en otras palabras, solo lo pueden usar con señales causales. Chicos, ¿quién está hablando? Ah, porfa, no me distraigan. Ya, entonces, estos comandos te sirven para calcular únicamente las transformadas de señales causales. Y eso es lo que nos dice acá. Calcular la transformada Z unilateral de la señal f de n 2 a la n. Esto es lo mismo como si calculáramos de 2 a la n u de n, ¿no? Ahora, tenemos un radio que es mayor a 1. Entonces va a cambiar un poquito la región de convergencia. ¿Por qué? Porque yo voy a forzar a que no, perdón, no va a cambiar la región de convergencia, sigue siendo causal. Lo que va a cambiar aquí, o lo que me está llamando la atención, es que esto no puede implementarse en un sistema normal. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir la condición de estabilidad? Si alguien sabe cómo se ve la condición de estabilidad en la transformada Z. No. Ya cuando hablo de estabilidad hablo de una señal o de un sistema. Ya eso sí debería saber. De un sistema, ¿no? No tiene sentido hablar de estabilidad de una señal. Ya. Entonces, en un sistema, ¿cuál es la función que caracteriza al sistema? Respuesta al impulso unitario en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Función de transferencia, ¿no? Ya. Ah, exacto, el H. Mayúscula y minúscula. Ya. Entonces, si es que yo veo la respuesta al impulso, si esto fuera la respuesta al impulso unitario de un sistema, no me dicen eso, me dicen que es una señal nomás. Pero si esto fuera la respuesta al impulso unitario del sistema, pueden hacer la suma del valor absoluto, o sea, ver si es absolutamente sumable. Va a diverger, ¿no? Porque es un exponencial que crece y crece y crece y crece para siempre. Entonces, no puede ser, no puede representar un sistema estable. ¿Sí? Correcto. Sí me siguen, ¿no? De que como es un exponencial creciente, si esto fuera una respuesta al impulso unitario, quiere decir que el sistema es inestable. Ya, ok, ya. Vamos conectando conceptos, que es lo importante. Ya. La transformada Z es igual, es lo mismo. Por eso no me gustan estos ejercicios y me gusta más bien que discutamos un poquito, pensemos un poquito sobre qué es lo que está pasando. Ya. Acá nos piden calcular la transformada Z inversa y simplemente utilizan el comando iztrans y sale lo mismo que teníamos de la señal. Ahora, tenemos que agregarle a esto de que estamos hablando siempre en el mundo causal. Entonces tenemos que agregarle un UDN. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta transformada también puede corresponder a una señal que no sea causal, ¿no? Chicos, ya pues, no sé, ¿no? Si quieren conversar pueden salir. Un clásico, siempre quise decir eso. Ya, este, ya. Entonces, la idea es que yo les estoy diciendo esto a pesar de que probablemente les pongan ejercicios sencillos en el laboratorio, porque todos estos temas tienen que tenerlos claros de la teoría detrás, ¿no? Porque primero, para los que les convenga, tal vez les convenga simplemente pasar el curso, ¿no?
o no estén tan interesados en los temas de señales, también este es su primer curso, ¿no? Realmente no han visto mucho cómo es procesamiento digital de señales. Pero si solo quieren pasar, igual esto lo van a tener que saber para el final. Y muchas veces lo que pasa es que los labs son muy sencillos, porque así el profe pone cosas directas, ¿no? Z-trans y Z-trans, y mecanizándote usando ChatGPT lo puedes hacer, pero luego en el final MATLAB solo es una calculadora y tienes que hacerlo a mano. Entonces, si no sabes la teoría, te puedes confundir y el profe baja puntos. Y yo he visto gente, no les miento, no es por asustarlos, se lo juro, sino es para que entiendan por qué yo estoy haciendo un énfasis más allá de lo que está aquí en este script y les hago pensar, ¿no? Primero porque quiero que aprendan y segundo porque ya ha pasado que han sacado 20 en todos los labs, sacan 0,2 en el final y jalan. Y o sea, eso dice mucho de cómo se están evaluando los labs, ¿no? Porque si alguien que saca 20 en un montón de labs al final jala el curso, quiere decir que no aprendió nada haciendo los labs, ¿no? Entonces, yo he conversado con el profe, ojalá que en algún otro ciclo se implemente los cambios que le he sugerido, pero mientras tanto estamos así con los labs fáciles, pero tienen que ustedes pensar qué es lo que está detrás. Además, yo ya les he dicho, este es un curso que te da herramientas para el análisis de señales y sistemas en el resto de su carrera. Es un curso de quinto ciclo, por una razón, porque ustedes cuando tengan que analizar sistemas de comunicaciones analógicos, sistemas de comunicaciones digitales, circuitos de alta frecuencia, no sé, sistemas de radiofrecuencia, todo lo que tienen que analizar los ingenieros de telecomunicaciones, tienen que poder representar en el dominio de la frecuencia todo. Si yo, ¿cómo les voy a hablar de un circuito de alta frecuencia o de radiofrecuencia o de antenas si no saben que es una transformada de Fourier? O sea, es lo básico, ¿no? Entonces, no porque lo pueden hacer en MATLAB rapidito quiere decir que no tienen que tener el concepto detrás. Por eso les hago pensar un poquito. Además que es interesante. Entonces, aquí simplemente tienen que darse cuenta de que al tomar la inversa, ustedes están asumiendo siempre causalidad. Y siempre que usen cálculo simbólico, van a sumar causalidad. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo estoy implementando algo en una computadora, tiene que ser un sistema estable, pues no voy a tener memoria infinita, ¿no? O sea, tal vez puedo simular un sistema inestable hasta cierto punto, y eso siempre lo puedes hacer, como para evaluar la estabilidad de un sistema. Si ustedes fueran electrónicos, les dijera que esto es teoría de control. Ya les hablaba un poco a ustedes también de eso, ¿no? Cuando nosotros manipulamos cómo funciona un sistema, pero digamos, para eso es toda esta teoría. Um, Ahora, así como transformada de Laplace nos permitía resolver ecuaciones diferenciales, la contraparte discreta de las ecuaciones diferenciales, ¿quién es? Las ecuaciones de diferencia. Entonces, vamos a poder resolver ecuaciones de diferencia con la transformada Z, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿por qué necesito una transformada para resolver eso? Si ustedes quieren resolver eso sin una transformada, lo pueden hacer. Y de hecho, ya han visto cómo, ¿no? O sea, utilizando un bucle for, una manera recursiva de implementarlo. Y es algo muy válido. Pero ¿por qué usar una transformada? ¿Por qué? Porque nos permite analizar qué está pasando con el comportamiento dinámico de este sistema. Esto puede representar un sistema, no les miento, o sea, yo soy electrónico y yo he llevado cursos de teoría de control discreto y ecuaciones discretas de esta manera, ecuaciones de diferencia, por ejemplo, representaban la trayectoria de un robot, ¿no? O cómo un robot se estabilizaba. Yo hice de proyecto un robot que era un péndulo invertido. O sea, ¿han visto los Segway en los que van los sheriff, ¿no? Ya. ¿Cómo creen que se estabiliza el Segway? Es un sistema inestable, no es un péndulo invertido. Entonces, el motor tiene que tener una respuesta que estabilice el torque ante el peso de la persona que está ahí metida. Y eso tú lo programas, algún ingeniero lo hizo, ¿no? Entonces tienes que hacer todo el modelado matemático del sistema en continuo y luego lo tienes que pasar a discreto. ¿Por qué? Porque electrónica es digital. Tienes un microcontrolador, todo es digital. Entonces, al final lo pasas a ecuaciones de diferencia. Y para tú analizar si es que tu ecuación es estable y no se te va a caer tu persona de tu Segway, tienes que ver la respuesta en frecuencia de esa ecuación de diferencia. ¿Y cómo lo haces? Tomando una transformada. Entonces, así se conectan un poquito las cosas. Ya, entonces, ya, esto es sencillo, ¿no? Igual como
Es más, hagámoslo a mano, ¿ya? Porque me aburre hacerlo en MATLAB y es muy sencillo. Y son los mismos pasos. Y además como que practican para su final. Entonces nos dicen, haya la solución en estado cero de la ecuación y de n más y 0,5 y de n menos uno más 2 y de n menos 2 0,9 u de n. Ya. Queda claro que, ¿cuál es la entrada? O sea, una ecuación de diferencia, ¿a quién representa? ¿A una señal o a un sistema? ¿Alguien? ¿Mi robot es un sistema o una señal? Un sistema, ¿no? Entonces, un sistema tiene entrada y salida. ¿Y a quién es la entrada? 0,9 UDN, ¿no? Correcto. Siempre digamos, lo que no depende de la salida es obviamente la entrada, ¿no? Entonces, esto es la entrada, ¿ya? Y lo que podemos hacer es tomar a ambos lados de la ecuación transformada z, ¿correcto? Entonces, si tomamos la transformada z, nos queda y de z más 0,5 z a la menos uno y de z más 2 z a la menos 2 y de z. Todo esto es igual a la transformada z de 0. Lo voy a escribir ya, de 0,9 UDN. ¿Por qué he hecho al ojo? A ver, aquí he hecho al ojo esto, ¿no? Pero lo que estoy haciendo, si se entiende, es lo siguiente, ¿no? La transformada de y es y de z, ¿ok? La transformada de 0,5 y de n menos uno, la y de n menos uno, o la primera diferencia, es la contraparte, es como si yo tomara la derivada de una ecuación diferencial. De hecho, es la discretización de una derivada. ¿Por qué y de n-1 representa la discretización de una derivada? Por la definición de la derivada. Simplemente está multiplicado por el delta de h, ¿no? Entonces, la derivada es f de h, no, perdón, f de x más, perdón, es f de x más delta de h menos f de x entre delta de h, límite cuando delta de h tiende a cero. ¿Sí? ¿Correcto? Esa es la definición de una derivada. Sí, sí me siguen, ¿no? La pendiente de la recta tangente. Eso es cálculo uno. Ya. Entonces, si ustedes quitan el límite y hacen que computacionalmente el delta de h sea chiquitito, tienen una derivada. Y simplemente si multiplican por el delta de h, les queda la diferencia de una función evaluada en un punto más un pasito menos la evaluación en ese mismo punto. En otras palabras, es como si tomaran dos muestras de una señal discreta y las restan. Entonces, por eso se hace así. Eso es una derivada, y de n menos uno. ¿Se entiende? Más o menos de dónde sale. Ya, siempre pensando, ¿no? Entonces, la transformada z de y de n menos uno tiene esta propiedad, es z a la menos uno y de z. De y de n menos 2 es z a la menos 2 y de z. Ahora, no estoy considerando condiciones iniciales porque nos dice que es la solución de estado cero. ¿Qué es estado cero? Estado cero quiere decir que las condiciones iniciales son nulas. ¿Ok? Condiciones iniciales nulas. ¿Y cómo serían las condiciones iniciales? Y de menos uno. Esto es en el dominio del tiempo, ¿ah? No estoy haciendo y mayúscula z es igual a menos uno, por si acaso. Las condiciones iniciales son en el dominio del tiempo. Y de menos uno es igual a y de menos 2 hasta menos 2 porque es de segundo orden nada más, porque tengo hasta n menos 2 y esto es igual a cero. Si es que esto no fuera cero, yo tendría que añadir aquí un término que dependa de estas condiciones iniciales. Pero como no hay condiciones iniciales, entonces esto es fácil. ¿Ya? Y ya tenemos esto. Esto lo puedo expresar como x de z. Ya también. Ya, y acá puedo factorizar y de z, ¿sí o no? Entonces, y de z es uno más 0,5 z a la menos uno más 2z a la menos 2 es igual a x de z, ¿correcto? Entonces de ahí puedo sacar de hecho h de z, ¿sí o no? Que es y entre x, ¿no? Siempre es salida entre la entrada. No me piden eso, pero solo para que vean que de aquí lo puedo sacar. Esta es la función de transferencia.
Y la función de transferencia me es útil, ¿por qué? Porque ahora para cualquier x de z puedo hallar y de z. Y luego le saco la transformada inversa y de z y tengo ya la respuesta. ¿Al revés? Z menos 2, Z menos 2. Ah, z menos 2, perdón, sí. ¿Qué? ¿Ustedes dicen que hay algo al revés? No, no hay nada al revés. Está bien. Es y entre x y luego el otro baja, ¿no? Ok. Y además, o sea, por simple inspección, sí o sí tiene que ser así, ¿no? Siempre es racional y siempre el denominador tiene un mayor orden que el numerador, si no, no podría ser un sistema de respuesta impulsiva infinita, así se le llama. ¿Por qué? Porque y de n nos va a salir que es una señal infinita. Entonces, hagamos eso, ¿no? Si yo quiero hallar y de z, entonces, para el xn, la entrada dada, el input dado, ¿qué tenemos? Que x de z es igual a la transformada z de 0.9 UDN. Ya, ¿y eso quién es? Esto es igual a 1 entre 1 menos 0.9 z a la menos 1, ¿sí o no? Ya. Y entonces simplemente yo puedo tener que y de z va a ser igual a 1 entre esto, ¿no? Así. Ya, y ustedes me dirán, JP, ¿y qué hago aquí? Bueno, fracciones parciales, pues es lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, ¿cómo haríamos ahí fracciones parciales? Simplemente lo igualamos a más b, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Ya, ahora yo he hecho un poco de trampa porque yo sé que sí va a salir así la. De hecho, es más, probablemente haya un más C ahí. Ya. en- ahorita no les voy a explicar por qué siempre va a salir así, pero si ustedes resuelven esta ecuación de fracciones parciales sencilla, de hecho pueden usar MATLAB para resolverlo. Ya lo han hecho, ¿no? Creo que el comando residue, ¿no? O fracciones parciales en MATLAB. Ya, con eso pueden tener y de z. Y cuando lo tienen así, ya lo tienen en formato para utilizar tablas de transformadas, ¿no? Y con eso obtener y de n, ¿no? Ese es el procedimiento que se hace para resolver una ecuación de diferencia cuando no tenemos z trans y z trans. Y así se los van a pedir en el final, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenían, por ejemplo, la transformada z de la entrada. Aquí tienen y, bueno, esto es z a la menos 1 de y, z a la menos 2 de y. Con esto están formando la parte de la ecuación todo al lado izquierdo y lo igualan a cero para que sea como que todo un polinomio. Y pueden usar el comando solve, ¿no? Despejando. Eso es lo único que está haciendo el profe. Entonces, con esto ya tienen. De hecho, esto es lo que tengo acá. Esto de acá va a ser igual a esto. Y entonces esto es y de z, esto de hecho y de z, y tomando la transformada inversa, queda toda esta cosa, y aquí el profesor está ploteando la solución a algunos primeros términos. Am, Pero ¿no les da curiosidad de ver que sí está correcto lo que estábamos haciendo a mano? De hecho, es lo mismo, ¿no? Bueno, tengo poco tiempo ya. Entonces, les dejo como ejercicio, siempre quise decir eso también, les dejo como ejercicio que comprueben de que al terminar de resolver estas fracciones parciales y al tomar la transformada inversa por tabla, les salga igual a lo que tenían arriba. ¿Y cómo pueden comprobar de que sale igual? Bueno, lo implementan también, ¿no? O sea, con bucle for, esa es una forma,
o simplemente calculando y de n a mano y ploteando a ver cómo sale, ¿no? Entonces, regresando a las tablas, más o menos va a tener esta forma. ¿Cuál, de qué señales tienen así de segundo orden? Justamente seno y coseno, como pueden ver. Es uno menos un polo z a la menos uno más z a la menos 2. Entonces, probablemente ese término que tenía abajo z a la menos uno y z a la menos 2 correspondía a una señal de coseno y seno. ¿Se dan cuenta? Y simplemente es darle la forma a esto. Con la parte del numerador, lo que pueden hacer es justamente darle la forma lo que les habla de fracciones parciales, si no tenían un término a entre uno menos a 0 punto algo z a la menos uno más 0 punto algo z a la menos 2, ¿correcto? Entonces, eso le pueden dar esta forma y al final sale tomando la inversa de que esta transformada de acá corresponde a coseno de algo de n, ¿no? Entonces, ese es más o menos cómo se trabaja. ¿Y por qué les digo esto? Porque eso van a tener que hacer en el final, chicos. No les estoy diciendo esto por la pura. Practiquen a mano. Probablemente el profe no les pida que lo hagan a mano el sábado, pero háganlo a mano ustedes, porque si no, en el final van a tener problemas. ¿Ya? ¿Preguntas? Una consulta. Sí. Con el profesor de la pila que el día de ayer mencionó de que cuando se hace una solución a mano y antes de tener parciales, tienen que sacar un Z para que busque la recién vaya a multiplicar. Sí. Ah, sí, es muy correcto lo que ha hecho el profe. Así se hace. Entonces, también ese ejercicio de acá que propone usted también. Sí, de hecho, tienes razón. Tienes toda la razón del mundo, yo me estaba olvidando de eso. Am, o sea, lo que está diciendo su compañero, para los que no escucharon, es que probablemente cuando factoricen esto en fracciones parciales, le salga un término que sea medio raro o un término como el más c que yo estaba poniendo ahí, este más c. Ya, y para evitar eso, para que sea perfectamente racional, lo que se suele factorizar más bien en fracciones parciales es esto. Se factoriza y de z por z a la menos uno. O cuando tienen el h, también h de z por z a la menos uno, que es lo mismo que sacar un z, ¿sí o no? En el denominador. ¿Pero por qué? Para forzar de que sea abajo de mayor orden, de mayor término, y por ende hacer que salga bonita la expansión en fracciones parciales. Eso es cierto. ¿Se le factoriza o es que tengo que colocar, digamos, un Z en los dos casos en el numerador? Es lo mismo, ¿no? A ver, ya, lo que he hecho ahí, ya, lo que he hecho ahí sería en realidad lo mismo que hacer esto. O sea, tengo que hacerlo así, ¿no? Ya, y ya, claro, es lo mismo, ¿no? Pero esto que estoy haciendo, a esto le saco fracciones parciales y cuando ya le saqué fracciones parciales, al final lo multiplico por z. Entonces es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo que hacerlo arriba y abajo. Ya. Ya, y esto no es broma, o sea, sí, yo también me acuerdo que yo no había leído el libro cuando estaba llevando procesamiento digital de señales y me salían algunos ejercicios donde me era muy tedioso hacer la fracción parcial porque me salía un choclón y si lo hubiera hecho así, sería mucho más sencillo. De hecho, en todos los libros de procesamiento digital lo suelen hacer así, así que sí se los recomiendo cuando lo hagan a mano. Tiene razón el profe y gracias por la acotación. Así que ya, aquí falta hacer fracciones parciales, ¿no? Y ya, ese es más o menos el procedimiento que tienen que seguir para realizarlo a mano. Am, no sé si tengo un ejemplo por aquí, sería bonito verlo, ¿no? Am, a lo mejor sí. A ver. Ya, mira, aquí tengo un ejemplo perfecto de cómo se complican las cosas si no lo haces. O sea, también lo puedes hacer sin hacer lo que dices, pero mira, este es de un laboratorio que yo hice del siguiente curso que es procesamiento digital de señales. Y si se dan cuenta, me queda un h de z así.
Y yo simplemente factoricé el 0. Ya, pero mira, tienes z a la menos 2 arriba y z a la menos 2 abajo. Entonces tienes un problema ahí para factorizar. Entonces yo lo que hice es justamente aquí dividirlo así un poquito. Y ya, por ejemplo, esta parte de A de Z era más sencilla de acomodarla, algo así. Pero se hace, mira, tengo que aplicar muchas propiedades. Hasta tuve que hacer convolución. Ya. Y sí, no, es en vano. O sea, es mucho más sencillo hacerlo como tú dices, ¿no? De hecho, en los libros también lo hacen así, ¿no? A lo que le tomas fracciones parciales es a z a la menos uno por h de z. A eso se le toman fracciones parciales. Pensé que sí tenía un ejemplo de donde lo hacía así, pero bueno, creo que no. Pero sí tienes toda la razón cuando me dices eso. 24,2 más 202, log 5. No, ya, ok, ya fue. Eh, entonces, ahora sí hagamos series de Fourier, ¿no? Sí. No, ¿qué es esto? Mm, ok. Ya, ustedes ya han visto series de Fourier en, en cálculo aplicado, ¿no? Pero lo curioso es que lo que ustedes han visto de series de Fourier realmente es una serie de Fourier donde está muy escondido el comportamiento complejo, ¿no? Y el uso de números complejos. Entonces, realmente es un poquito diferente a lo que vemos aquí, ¿no? Acá vemos una serie de Fourier ya completa, ¿no? Entonces, es un poquito diferente la teoría, pero nos estamos refiriendo a lo mismo, así que no hay ningún problema. Ah, no creo que pueda. A ver, espérate. Creo que aquí tengo la solución de lo de... ¿cómo se lee? Sí, pero es que yo tengo un solucionario aquí de otro ciclo, del ciclo pasado, de hecho, pero creo que este es el lab. Creo que tengo el solucionario del lab. O sea, quería ver si ya tenía un solucionario que nos facilite la vida, porque el profe ha subido LiveScript, porque no. Ya, sí, claro, es un PDF, ya normal. Ahí, lo trabajo, sí. Para practicar y proteger series de Fourier. Ya, ok. Entonces, recordemos que es una serie de Fourier, ¿no? Eh, Creo que nos sirve un poco ver la idea de que es una serie de Fourier. Entonces, am, una serie de Fourier es una herramienta que nos permite descomponer a señales periódicas, ¿ya? En componentes armónicos sinusoidales, ¿ok? Y el ejemplo clásico para esto es siempre la onda cuadrada. Entonces, ustedes ya llevaron la mayoría, tal vez, diseño digital, entonces saben que a cada rato en electrónica aparece esta señal, ¿no? Esta señal es un pulso cuadrado, ¿no? Y digamos que es periódica, ¿no? O sea, puntos suspensivos, ¿no? Em, y digamos que es simétrica respecto al eje X, ¿no? Entonces esto, perdón, al eje de tiempo, ¿ya? Esto es X de t, y esta señal tiene esta forma, ¿ya? Em, la idea de una serie de Fourier es tener una herramienta que nos permita ver cuáles son las frecuencias que están metidas dentro de una señal. Y nosotros en lo que vamos del curso hemos trabajado siempre en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia.
¿Y cuáles son las señales típicas que nos daban una intuición del dominio de la frecuencia? ¿Alguien? Dominio de la frecuencia, señales típicas, seno, coseno y exponencial, ¿no? O sea, ¿y por qué exponencial? ¿O qué tipos de exponenciales? Exponenciales complejos, ¿no? ¿Por qué? Porque un exponencial complejo es coseno más j seno. Entonces, siempre son sinusoides, pero eso es por una razón. ¿Cuántas frecuencias hay en un seno, un coseno o un exponencial? ¿Cuántas frecuencias? ¿no? Una, siempre es una, ¿no? Es una señal que tiene solo una frecuencia, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen coseno, coseno de omega cero t, ¿cuál es la frecuencia? Solo omega cero, no hay otra frecuencia, ¿ya? En otras palabras, si yo hiciera un gráfico de cuántas frecuencias posibles hay en esa señal coseno de omega cero t, yo lo que voy a tener es esto. Si yo hago un gráfico en frecuencia, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, lo que voy a tener es en la frecuencia omega cero, tengo un impulso y en la frecuencia menos omega cero también. ¿Por qué? Porque obviamente el coseno es par y el omega puede tomar cualquiera de los dos signos, ¿no? Como construcción matemática también podemos definir una frecuencia negativa, y eso ya se los había dicho desde el comienzo, simplemente rotando en el círculo complejo, ¿no? En el círculo, en un fasor en el plano complejo, en forma antihoraria o forma horaria, ¿no? Antihorario va a ser frecuencias positivas, horario va a ser frecuencias negativas. Entonces, ya, y va a ser centrado en omega cero. Lo que les acabo de mostrar es literalmente la transformada de Fourier, me he adelantado, la transformada de Fourier de un coseno. Pero una serie de Fourier nos va a dar, de hecho, un palito y un palito. Y en vez de omega cero, va a decir uno, y acá menos omega cero va a decir menos uno. Y en vez de omega, vamos a tener un plot de K, llamémoslo así, de K. ¿Qué significa esto? K es armónicos o el número del armónico que estamos trabajando. ¿Y a qué se refiere esto? Siempre acuérdense de esto. Una serie de Fourier es una descomposición de una señal en componentes armónicos. ¿Qué es un componente armónico? ¿Qué entienden por armónico? Ya, eso es física 2. ¿Qué tienen por armónico? Ya, eso es música de colegio. ¿Qué es un armónico? No, ¿qué es un armónico? JP José Rosales, ¿qué es un armónico? Algo que va a una frecuencia específica, ¿no puede ser? ¿Qué dices? Algo que va a una frecuencia específica, Ya, pero más preciso, un conjunto de armónicos. no sé. Ya. Un armónico tiene una frecuencia específica, como dijo su JP, pero lo multiplican por un número entero. Ah, Y por eso se llama un armónico o algo que es armonioso al escucharse. Si ustedes tienen un piano, no sé quién toca piano acá, pero tocan en dos escalas distintas la misma nota. La nota la y la nota la en otra escala, suena bonito, ¿no? Hay armonía. ¿Por qué? Porque ustedes lo que están haciendo es multiplicar la frecuencia por un número entero. Entonces, si ustedes empiezan con una frecuencia fundamental, en otras palabras, el armónico de coseno de omega cero t, ¿cuál puede ser? Es coseno de 2 omega cero t, otro es coseno de 3 omega cero t, otro va a ser coseno de 4 omega cero t. Eso es un armónico. Y ese conjunto de señales son señales coseno armónicamente relacionadas, así se llama. Entonces, ¿cómo lo puedo expresar también eso? Como coseno de k omega, omega cero t, donde k es entero. Y similarmente, tengo exponenciales de la misma forma, ¿no? Tengo e a la j, k omega cero t, donde k pertenece a los enteros, ¿correcto? Ya, entonces,
esto va a ser igual a coseno de k omega cero t más j seno de k omega cero t. Se dan cuenta que son exponenciales. Si yo tomo k igual a, perdón, que son sinusoidales. Si yo tomo k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, tengo armónicos. Entonces, eso es lo que está haciendo la serie de Fourier. Está encontrando estos armónicos. ¿Qué armónicos están presentes en tu señal? Eso está encontrando. ¿Qué frecuencia, a partir de una frecuencia fundamental, qué frecuencias están metidas dentro de tu señal, ¿no? Es como un análisis forense, o sea, de que tú quieres saber qué está pasando con tu señal, pero en el dominio del tiempo tal vez no te deja verlo muy bien, pero en el dominio de la frecuencia sí. Y eso es la razón por la cual usamos una transformada de Fourier. Entonces, o una serie de Fourier. Entonces, ¿cómo yo puedo expresar como una suma de senos y cosenos una señal cuadrada? Lo que hago es, ok, empiezo por una aproximación muy fea, pero que ya al menos más o menos sigue la misma forma, que es un coseno, ¿no? Puede ser algo así, algo que pase así. De hecho, probablemente pase así, entonces probablemente, como esto es un coseno, ya, claro, coincide aquí con el primero, luego hace esto y coincide acá. O sea, algo así. Ya. Mm, me salió horrible, pero bueno. Ya fue. O sea, básicamente, ¿qué estás intentando hacer ahí? Sí. Ya, lo que estoy intentando hacer es fitear un coseno acá para que se aproxime a la onda cuadrada. Ah, ¿Qué decía Fourier? Fourier decía que cualquier señal, dentro de la cual sea, podría ser representada a través de sinusoidales. Y es una idea loca al principio, pero cuando somos muchos sinusoidales de distintas frecuencias, puedes lograr tener cualquier señal. Y eso es lo que intenta hacer con una transformada de Fourier. Por eso Machado está intentando fijar una sinusoidal a la señal que tienes ahí. ya, más o menos ahí está mejor. Ya. Entonces, esa es una aproximación bien fea de qué está pasando en esa señal. Pero es una aproximación, ¿no? Trato de que coincida los periodos positivos de esa señal. Eh, yo puedo incrementar la frecuencia, o sea, tener una onda de más alta frecuencia y sumarla y luego tener algo de más alta frecuencia. Cuando tengo más alta frecuencia, lo que está pasando es que se está haciendo más y más oscilaciones en el mismo periodo, ¿no? Entonces tengo algo de más alta frecuencia y todo. Y acá este plot está haciéndose feo, pero la cosa es que si yo voy sumando armónicos, me doy cuenta de que modulando la amplitud específica de esos armónicos, yo al final puedo tener algo así. Algo que se aproxime un montón a la onda, la partecita de verde, a la onda cuadrada. Ahora, tenemos unos cachitos ahí que se denomina fenómeno de Gibbs y es en las discontinuidades algo que pasa, pero yo estoy aproximando una señal periódica con senos y cosenos, y esa es la idea. Pero ¿cuántos necesito? Necesito infinitos. Ahora, no todas las señales necesitan cosenos y senos infinitos, ¿no? Puede que una señal solamente esté, se le llama limitada en banda, es decir, que solo tenga algunos componentes de frecuencia. Pero este en específico, que es una señal cuadrada, tiene infinitos componentes de frecuencia. Pero mientras más nos alejamos a frecuencias altas, menos importan esos componentes, ¿no? Entonces, las frecuencias altas o los cosenos con armónicos muy altos, ¿no? Por ejemplo, no sé, coseno de 1.000.000 omega 0t, eso nos va a dar menos contribución a la forma de la señal. Mientras yo aumento la cantidad de armónicos que sumo, es mejor la aproximación. Y las frecuencias más altas tienden a tratar de mejorar los detalles de la señal
pero no la forma. De hecho, la forma eh, más burda de la señal, por así decirlo, lo que más te representa el comportamiento de la señal son las bajas frecuencias, ¿no? Entonces, al final, ustedes pueden hacer transformada de Fourier de lo que sea, de un audio, de una canción. De hecho, tienen transformada de Fourier de imágenes. Y eso es una transformada bidimensional. Eso ya, bueno, si es que estudia procesamiento digital de señales e imágenes, tal vez ahí lo ven. Pero, por ejemplo, en una imagen, las frecuencias altas tienden a ver los bordes de la imagen o los detalles de la imagen, pero lo que es bonito o el detalle para tú ver qué es lo que estás viendo en la imagen te lo dan las frecuencias bajas, ¿no? Y el detalle más fino te lo dan las frecuencias altas. En un audio, digamos como que si yo me quedo con solo las frecuencias bajas de un audio, voy a poder distinguir qué está pasando en la canción, ¿no? Los famosos bajos, etcétera, pero no voy a poder tener como que el audio que suene bonito. Entonces, aquello que le da los detalles finos es las altas frecuencias. Entonces, eso es lo que está haciendo una serie de Fourier. Y tenemos dos ecuaciones que lo describen. Tenemos una ecuación que se llama la ecuación de síntesis y otra ecuación que se llama la ecuación de análisis. Entonces, la ecuación de síntesis nos permite llevar una señal del dominio del tiempo, perdón, del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Al dominio del tiempo. Y la ecuación de análisis nos permite llevar una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, la ecuación de síntesis justamente nos permite sintetizar la señal a partir de los componentes en frecuencia. Entonces yo voy a tener x minúscula de t, porque es en el dominio del tiempo, y yo voy a tener que esto va a ser una integral, ¿ya? Que vaya de menos infinito a más infinito, ¿ya? Perdón, no es una integral. Esta es una suma, ¿sí? ¿Ya? Va a ser la suma de k de menos infinito a más infinito. No sé si llamarle, ustedes le llaman A sub K, D sub K, ¿cómo le llaman? A los... al- Depende de si es Sí, quiero ver. hipotética la temática. Sí, sí, ¿no? Quiero ver. Sí, aquí está. Ah, D sub N, no le llama K. Ya, ok. Ya, es lo mismo, D sub N, D sub K. Ya, le voy a llamar D sub K. Ya. D sub K, E a la más J K omega cero T. Ya, ok. Ahora desempaquetemos un poquito esta ecuación. Este D sub K es lo que ya ustedes lo conocen de cálculo 4. Esos son los coeficientes de Fourier o los coeficientes espectrales, así se les denomina. Ya, y ese factor E a la más JK omega cero T justamente son los armónicos que estoy sumando, ¿no? E a la JK omega cero T es el conjunto de armónicos, el conjunto de exponenciales complejos armónicamente relacionados, así se llama. Harmonically related exponentials. Y justamente yo voy sumando de manera de que voy incrementando los múltiplos de esta frecuencia fundamental omega cero, ¿no? Entonces, hago E a la más J omega cero T, E a la más J2 omega cero T, E a la más J3 omega cero T, y tengo todas las contribuciones, ¿no? Ahora, puede que este de sub K valga cero, y quiere decir que no tengo la contribución de esa frecuencia en esa señal. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Estoy sintetizando a partir de senos y cosenos, que son exponenciales complejos, ya sabemos que es lo mismo. Estoy sintetizando la señal en el dominio del tiempo. Por eso se le llama ecuación de síntesis. Y la ecuación de análisis hace lo opuesto. A partir de la señal en el dominio del tiempo, voy a obtener los coeficientes espectrales que justamente me dicen cuáles son las frecuencias presentes en la señal. Entonces, vamos a hallar D sub K y va a ser justamente uno entre el periodo, la integral sobre un periodo,
de la señal en el dominio del tiempo por e a la menos jk omega 0t diferencial de t. ¿Ok? Entonces estoy integrando respecto al tiempo, si se dan cuenta. Y esta expresión al final solo depende de k. Por eso es d sub k, ¿no? Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es, esto tiene más sentido cuando se habla de ortogonalidad, y estoy seguro que el profe ya les habló de eso. ¿Ya tuvieron clase de series de Fourier? ¿O introductoria al menos? Sí, introductoria sí. Introductoria sí. Ya, ¿saben qué es ortogonalidad? No, pero eso es cal 4. Oye, yo en cal 4 he visto ortogonalidad. Ya, bueno, ya. Ya, ortogonalidad es cuando tienen un producto punto que es igual a cero. Ya, eso es AMGA, ¿no? Dos vectores ortogonales. Ya, ¿y cómo se representa el producto punto en sistemas lineales invariantes en el tiempo o en señales? Como un integral. Es una integral de un producto. Ya, eso no, sí, eso no es tan sencillo de ver. Eso, si es que ven un poco más de temas de álgebra lineal, se van a dar cuenta que es así. Pero ya, justamente ortogonalidad quiere decir justamente representar una señal en bases ortogonales. ¿Y cuáles son esas bases ortogonales? Seno y coseno. ¿Y por qué se representa en bases ortogonales? Porque son esas las que nos permiten trabajar de manera mucho más conveniente con sistemas lineales invariantes en el tiempo. Es todo para hacer la matemática sencilla. El punto es que aquí lo que estoy haciendo en esta operación es detectar qué frecuencias están presentes en mi señal. Entonces, si por ejemplo, yo estoy haciendo una señal, estoy detectando la señal de un electrocardiograma. De hecho, veamos eso, ¿sí? Porque lo tengo justo por acá. Eh, para darles una aplicación real, ¿no? Ya, todos saben que es un electrocardiograma. Es simplemente una señal que te muestra la actividad cardíaca, ¿no? Te ponen electrodos y te miden más o menos, y siempre tiene esta forma. Es un piquito y tienen justamente el complejo QRS. Bueno, ellos son biomédicos, ustedes deberían explicar, ya, pero yo soy electrónico, pero con alma de biomédico. Así que ya, esa es una señal de electrocardiograma. Más o menos así se ve una señal de electrocardiograma. Y digamos que yo lo que quiero ver es qué frecuencias están metidas ahí. ¿Por qué? Porque me interesa calcular el ritmo cardíaco. Y me interesa ver, de hecho, yo propuse este ejercicio, me interesaba ver que me puedan detectar cuándo estaba haciendo ejercicio y cuándo no, a partir del cálculo de ritmo cardíaco. Obviamente en la segunda estación de ejercicio porque hay más oscilaciones, ¿no? Pero yo quería que me den exactamente cuánto era el ritmo cardíaco en cada una de ellas. Entonces tenías que hacer varias cosas en esta pregunta, pero lo principal que tenías que hacer es analizar las frecuencias. Y miren, esta es una transformada de Fourier de esa señal. Ahora, me adelanté a transformada, pero el punto es que una serie de Fourier descompone justamente en sus frecuencias específicas. La transformada hace lo mismo, ¿ya? Básicamente, pero lo extiende a señales que no sean solo periódicas, ¿ya? Pero acá, ¿ven estos picos me dicen justamente cuáles son las frecuencias que están más presentes, ¿ok? Y todo este pico de acá gigante probablemente me esté dando la mayor cantidad de información porque es lo que tengo mayor amplitud. Y además, el ritmo cardíaco, ¿alguien sabe más o menos 60 bits por minuto? Eso es un hertz. Entonces, ¿qué me importa? Me importan las frecuencias bajas. ¿Y cuáles son las frecuencias bajas? Las centradas en cero. Entonces, esto es lo que me importa analizar. Ya, y esto de acá, estos picos de acá, esos picos de acá eran ruido que yo por molestar a los alumnos le había metido ruido a la señal para que filtren el ruido y se queden con la señal limpia. Y cuando eliminas esos componentes que son basura, justamente, eh, miren, esa es la señal ruidosa y abajo está la señal filtrada. Se ve mucho más limpia, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea de por qué utilizamos estas herramientas. No es porque es mate abstracta, es porque nos sirven, ¿ya?
Entonces, eso es lo que están haciendo acá. Entonces, ¿cómo se vería más o menos el espectro de un, eh, de una onda cuadrada? Más o menos se va a ver así. Es de hecho una función que tiene un nombre específico y no sé si ya la conocen, pero se llama la función sinc. Y más o menos va a tener esta forma. De hecho, creo que tengo un sticker por aquí de la función sinc. Mm, no, no tengo. Ok. Ya, más o menos va a tener esa forma, pero va a ser puntos de la función sinc. ¿Por qué? Porque en las series de Fourier depende de k, entonces es discreto. Entonces, si yo les digo, hállenme la serie de Fourier de coseno de omega 0t, yo voy a tener justamente que va a detectar si ustedes hacen la integral, es redundante porque van a tener solo un componente en frecuencia. Entonces, si ustedes hacen la integral, si aquí en vez de x de t lo reemplazan por coseno de omega 0t, al momento de que ustedes convierten de coseno a exponencial, les va a ser bien fácil integrar y les va a dar, literal, que es un número. Se va a anular, ¿no? Y va a ser un palito. Y eso es lo que ven aquí arriba. Les va a dar que sea en k igual a 1 y k igual a -1. Entonces, es más o menos esa es la idea. Veamos un ejercicio de series de Fourier o, a ver, déjenme ver si por aquí debo tener algo. Mm, sí, por aquí lo tengo. Mm, más 202 más 200. Mm, ya, sí, miren, veamos este ejemplo. Ya, este ejemplo ya está resuelto. ¿Ya? Dice, determine la serie de Fourier compleja de las siguientes funciones, ¿ya? Y es justamente el ejemplo de la onda cuadrada. Entonces, esa señal de la onda cuadrada la puedes escribir así, ¿no? X de t es igual a 1 cuando el valor absoluto de t es menor a pi y 0 cuando el valor absoluto de t está entre pi y 5pi. ¿Sí? Eso es lo que me estás diciendo esa señal, ¿no? Sí, sí me siguen. ¿Ya? ¿Y por qué pongo valor absoluto? Para que justamente esté centrado en cero. Y tiene un periodo igual a 10pi, o sea, cada 10pi se repite. Ojo, series de Fourier solo les va a servir para analizar señales periódicas, ¿no? Y por eso nace, de hecho, la transformada de Fourier, porque si quieren analizar una señal que no es periódica, tienen que extender la serie de Fourier. Y esa es la transformada de Fourier. Pero entonces, las ecuaciones que vemos en este curso, o la principal, vemos todas, pero la principal es la forma de la serie de Fourier exponencial, porque esa es la que tiene, de hecho, es la que tiene, es la que tiene un exponencial complejo dentro, y es la que permite el cálculo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque cuando hacen por coseno o por seno, tienen que hacer integración por partes, entonces es un poquito más tedioso. Y así se puede ver mucho más visual porque pueden ver frecuencias positivas y negativas. Entonces, nos permite analizar de una manera más sencilla, en mi opinión, ¿no? Em, entonces, ya, aquí tenemos, ¿no? Esa es la ecuación de síntesis y esa es la ecuación de análisis. En este caso, en vez de D sub K, le he puesto A sub K.
Pero esa es la forma en la que denotamos cuando pasamos una señal del dominio del tiempo a su serie de Fourier. Utilizamos una flechita bidireccional y las siglas FS de Fourier Series, ¿ya? Y entonces nos piden determinar la serie compleja de Fourier. En otras palabras, ¿qué ecuación tenemos que usar? Tenemos la señal en el dominio del tiempo, queremos llevarla al dominio de la frecuencia. ¿Qué ecuación nos permite hacer eso? La ecuación de análisis. Pero al final, cuando hallemos los coeficientes de Fourier, esa no es la señal en sí. Para sintetizar la señal debemos reemplazar en esta ecuación de síntesis. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Primero tenemos que hallar con el periodo la frecuencia, ¿no? Entonces ya omega 0 es igual a 2pi entre t, es igual a un quinto. Luego reemplazo en la integral, ¿no? 1 entre 10pi y la integral se hace respecto a un periodo. Les recomiendo siempre que tomen el periodo simétrico, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he hecho, tomar de menos 5pi a 5pi y reemplazo el omega 0, ¿no? Entonces, y el t. Entonces ahí me queda la integral y más o menos eso es lo que me está quedando. Ya. Eh, Ahora, ¿por qué lo reduje en los límites de integración de menos pi a pi? Porque un periodo es claro, es todo esto, ¿no? Es de menos 5pi a 5pi, pero la señal solo está definida en de menos pi a pi, ¿no? Solo ahí es uno, en el resto es cero, entonces puedo limitar mis límites de integración y ya me queda únicamente esto, ¿correcto? Entonces ahí pasé de tener x de t por la exponencial a ya reemplazar x de t, ¿no? Porque x de t en este intervalo es uno. Entonces aquí ya no tengo x de t y aquí ya tengo la ecuación de la integral para resolverla directamente. Entonces, eso es muy directo, ¿no? Es la integral de una exponencial. Y ya con eso evalúo la integral, le doy la forma y me doy cuenta de que aparece esto, seno de k pi quintos por 1 entre k pi. Eso debería alertarlos un poquito en la cabeza de que la forma de esta respuesta va a tener la forma seno de x entre x. ¿Ya? Entonces le damos la forma. De hecho, si sacamos el 1 quinto, nos queda seno de k pi quintos entre k pi quintos. Eso es seno de x entre x. Eso es la señal sinc o la famosa señal sinc. La señal sinc, no les exagero y se van a acordar de mí toda su carrera, se lo juro. La van a ver toda su vida hasta en la sopa. Pero ustedes que son telecos. El profe Yarleque los va a molestar con eso hasta que no tienen, o sea, lo van a ver hasta por las puras. ¿Por qué? Porque es la transformada de Fourier o la serie de Fourier de una señal digital. Entonces, cada vez que vean un 0, un 1, una señal digital y tengan que analizar la transformada de Fourier, va a salir este señor. Entonces, sync, exacto. ¿Y cómo se ve la señal sync? Primero, es obvio, ya no tengo que decirles eso, pero ¿cuánto vale en cero? ¿Cuánto vale cuando x es igual a cero? Es uno, porque es el límite. Es obvio que se toma el límite, ¿no? El límite cuando x tiende a cero, ¿ya? Entonces, más o menos tiene esta forma. Es así una señal con un pico, ¿no? Se le llama el main lobe o el lóbulo principal, y luego tiene lóbulos más chiquitos. Ahora, según la forma de la señal, los coeficientes, etcétera, a veces se hace más chata, a veces se hace más larga. El primer cruce por cero es importante cuando ya eso dejo para que los traume el profesor Yarleque. En teoría de comunicaciones 2 ustedes definen el ancho de banda de un sistema digital de comunicaciones, lo definen por el primer cruce por cero de esta señal. Así que es bien importante que estudien esta señal, ¿ya? Es súper importante. Y esta es la primera vez en la que sale, ¿no? Haciendo la serie de Fourier de un pulso cuadrado. Y ya, bueno, aquí les he puesto coseno y seno, ¿no? Ya, pero aquí no acaba el ejercicio. Esos son los coeficientes de Fourier, pero la señal es en el dominio del tiempo. Entonces, eso quiere decir que tengo que evaluarlo en la ecuación de síntesis. Y ya, al evaluar en la ecuación de síntesis se ve así. Esa es la serie de Fourier de la señal. ¿Correcto? ¿Sí me siguen? ¿Sí entendieron cómo hice el procedimiento? No es difícil, es integrar. Y ya lo han hecho en cálculo 4, pero acá es mucho más directo, en mi opinión.
Les cuento, yo soy creo que la única persona que ha llevado series y transformadas y cálculo 4 en simultáneo, porque me estaba cambiando de carrera, era biomédico y me cambié a electrónica, ¿ya? Y me obligaron a llevar cálculo 4 a pesar de que ya estaba en facultad. Y yo usé series complejas en mi final de Cal 4 y saqué 20. Y el profe me reclamó y me dijo, ¿de dónde sabes eso? Y yo le dije, es que estoy dando series. Sí. González, González. Ya, sí, González Got. Soy Craespe. No, mentira. Ya. Eh, entonces, esa es la serie de Fourier. Esa es la idea y eso es lo que quiero que se lleven. Ya fue, ya no avanza el tiempo de ver. Sí, pero realmente es sencillo lo que hace el profe acá, ¿no? Entonces, solo se los explico rápidamente. Miren, por ejemplo, si queremos aproximar esa señal como su serie de Fourier, simplemente tenemos que evaluar su ecuación de síntesis y su ecuación de análisis, ¿no? Este es lo que van a ver en el lab del sábado, ¿no? Entonces, ustedes ponen justamente los límites en los que quieren hacer la serie de Fourier o plotear la señal. eh, Definen la señal, aquí la están ploteando, y lo único que van a hacer es justamente utilizar la ecuación de análisis. Esa es la ecuación de análisis, E a la menos J n omega t. Con eso están hallando los coeficientes de Fourier y simplemente luego reemplazan en la ecuación de síntesis. Y obviamente como ustedes no van a poder hacer un bucle o tener términos infinitos de la serie de Fourier, siempre que se representa en MATLAB, la serie de Fourier es la serie de Fourier truncada. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de términos específicos. ¿Cuántos armónicos tienen aquí? Pregunta. Mirando este código. ¿Alguien me puede decir? A ver, leamos un poquito. Dice n igual a 5 y d depende de n. Y luego armamos el vector k. Y aquí en esta línea estamos haciendo la integral de la ecuación de análisis. Y en esta línea de acá, lo que estamos haciendo es sustituir lo que acá está como n por este k. Y este k toma valores enteros, esto es este vector de acá, desde -5 a 5. ¿Ya? Y luego, cuando ya tenemos la sustitución de este d sub k, me va a dar un vector. Y ese vector lo estoy sumando. D sub k por E a la j k omega t. Y eso es ya la señal, representada por su serie de Fourier truncada. Es una aproximación de la señal. Pero ¿con cuántos términos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos armónicos estoy sumando? 11. Muy bien, porque es de -5 a 5. Y pasan por cero. El término cero coincide con algo. El término cero también se le denomina término DC o término de corriente directa, porque bueno, somos electrónicos, los que hicimos esta mate. No, mentira. Ya, bueno, sí, se le denomina término DC y viene de un circuito eléctrico, ese término. Pero ¿qué es el término DC? Si ustedes hacen que K sea igual a cero en la ecuación de síntesis, ¿qué tienen? Se te va el exponencial, entonces tienen la integral de la señal entre el intervalo en el que están integrando. ¿Qué es eso? Eso es cálculo integral. 1 entre t, la integral en un periodo de de la función. El valor promedio de la función. ¿Sí? Es el valor promedio. Por Dios, chicos, ya no. Eso sí saben, por favor. No, en serio, sí saben. ¿Cómo sé el valor promedio de una función usando la integral? Integras desde a a b y luego divides eso entre a más b, -1. O sea, integras en un intervalo y luego lo divides entre la longitud de ese intervalo. Ya, pero eso es el valor promedio, pero eso es definición del valor promedio de una señal. Ya. Ya, entonces cuando ustedes tienen el término cero, el armónico cero siempre se refiere al valor promedio de la señal, por si acaso. Y se le denomina término DC. ¿Por qué? Porque un circuito eléctrico, la batería o justamente la fuente DC
es lo que te dice el promedio más o menos de las señales que vas a analizar. Por eso se le denomina así. Y ya, eso es lo que tienen que hacer aquí. Si es que tenemos más términos, la aproximación con 41 términos, ah, qué chistoso, aquí decía aproximación con 11 términos, ya. La aproximación con 41 términos, justamente se aproxima más, pero dense cuenta que también tenemos este fenómeno, ¿no? Este eh, fenómeno de Gibbs que pasa en las discontinuidades o hacia donde está, am, hacia hacia donde hay discontinuidades, siempre sucede eso, ¿no? Entonces, yo les quiero mostrar una pequeña animación, ojalá que no demore mucho, de cómo se forma la serie de Fourier. Espero que el profe les haya mostrado algo así. Si no, se los muestro yo. Ojalá que no se muera mi compa. Si no, bueno, ya se murió, ya son las 6. Sí. Pero al menos se llevan la idea de cómo es una serie de Fourier y cómo realizarla a mano, ¿no? Y también ya en MATLAB es simplemente implementar lo que han hecho a mano. Por eso a mí siempre me gusta hacer la teoría a mano primero, ¿no? Ah, sí, se murió mi compu. Ya, ok. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Gracias.